Pues hoy vamos a leer un texto un poco polémico, no para nosotros que creemos en Cristo, sino para muchos que piensan cuando leen este texto en la Biblia, ¿cómo puede Jesús, siendo Jesús, actuar de esa manera tan aparentemente brusca, violenta, informal? Y es el texto de la purificación del templo. Curiosamente, en los evangelios, en los 4 evangelios, podemos leer este mismo fragmento relatado de diferente manera. Cada uno de los evangelistas, cada uno de las personas que fueron testigos y escribieron la vida de Jesús, pues lo cuenta de una manera, y entre todos se complementa el hecho, el acontecimiento que ocurrió en Jerusalén pocos días antes de morir Jesús, porque era el tiempo de la Pascua judía. Y de los cuatro relatos nos vamos a centrar en uno, que es el de Mateo, aunque también tocaremos algunas pinceladas del relato que cuenta el apóstol Juan. Pero nos vamos a ir a Mateo capítulo 21, versículos del 12 al 17. Mateo 21, del 12 al 17. Y dice, el evangelista Mateo lo relata de esta manera: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Muy bien. ¿Qué vemos aquí? En este precioso texto que nos ha regalado el Padre en esta tarde, a cada uno de nosotros. Porque es precioso, porque forma parte de la palabra de Dios. Si bien es cierto que podemos pensar, como otros piensan, que es un texto un poco así violento, ¿no? Pero es palabra de Dios. O sea, Dios nos quiere enseñar también a través de este acontecimiento, que además es de los pocos acontecimientos que se relatan en los 4 evangelios. No todos. ¿Qué pasa entonces? Que es un texto realmente trascendental. Es un texto importante. Algo nos querrá enseñar el Señor, ¿verdad? Algo nos querrá enseñar Dios cuando el mismo Dios le da tanta importancia, que tiene que ser un hecho que sea conocido, como lo es, a lo largo de toda la historia. Poneros en la situación. Entra Jesús en el tiempo de la Pascua, cuando pocos días de ser ejecutado en la cruz, cuando llegó a Jerusalén, y claro, vio el percal en el templo y Jesús se indignó. Jesús se indignó y mucho, porque vio la situación, vio cómo estaba degradada, ya no solamente la sociedad, sino la misma fe de los hijos de Israel, que en un lugar en donde tenía que practicarse la oración,
la alabanza, los sacrificios a Dios, porque el pueblo de Israel practicaba sacrificios para que fuesen remitidos sus pecados a través de lo que se llama la expiación. Y entonces allí, en ese entorno, había de todo, menos fe, menos adoración, menos alabanza a Dios, al Dios verdadero. Había allí un mercadillo, y no digo que los mercadillos sean malos, porque la gente tiene que vender y es normal, todos vamos a la tienda a comprar pan y fruta, pero estaba fuera de contexto, no era el lugar apropiado, ni eran las acciones apropiadas las que realizaban aquellas personas. Ahora después lo explicaré. ¿Qué vemos aquí en este texto? Vemos a un Jesús celoso por su obra. No quiere decir celoso en el sentido de los celos estos malos que hay cuando celos de pareja, no, eso no. Sino por su obra, por su casa, por el lugar que Dios había escogido para que se realizasen los sacrificios para expiación de los pecados. Y todos sabemos que es un simbolismo de la persona de Cristo. Porque para que los pecados fuesen perdonados, tenía que haber una sustitución de la persona pecadora con un animal. Tenía que haber sangre de por medio. ¿Para qué? Para que de esa manera el animal ocupase el lugar de la persona y Dios perdonase el pecado de la persona o del pueblo. Y eso es principalmente o sea, cómo funcionaba el templo. El templo era un lugar de adoración, un lugar de sacrificios, un lugar espiritual y no carnal. Era un lugar espiritual. Lo que quiso transmitir aquí el maestro era que con las cosas de Dios no se juega. Hay que hacer una clara diferenciación entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Hay que hacer una clara diferenciación de lo que verdaderamente sabemos que Dios le agrada en nuestras vidas y lo que tenemos que desechar. Lo mismo que Jesús desechó a todos los cambistas, a todos los comerciantes que allí estaban trapicheando. Había trapicheo. Lo que nos quiso enseñar Jesús, así a grosso modo en general, es que no podemos vivir a medias tintas entre lo santo y lo profano. Que la vida cristiana no es un juego. Que para jugar es como yo ahora que estoy aprendiendo a jugar al ajedrez. Eso sí es un juego, y además muy bonito. Pero eso es un juego. Pero la vida cristiana no es un juego. O sea, no podemos jugar a ser cristianos, yo el primero, y luego pues bueno, viva la vida. Y hacer pues lo que queremos. Tenemos que hacer la voluntad de Dios, o eso, o intentarlo, o morir en el intento, como se suele decir, ¿verdad? Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y aquí me remito al mensaje a la iglesia de Laodicea. Hace un tiempo atrás prediqué de eso, en Asia Menor, en donde los creyentes vacilaban de que tenían muchas riquezas. Pero es que la vida cristiana no consiste en tener muchas riquezas, no consiste en tener posesiones. Y los creyentes de Laodicea estaban mal encaminados en ese sentido. Su vida espiritual dejaba mucho que desear. Porque metían de por medio, en su vida espiritual, metían de por medio las riquezas, las posesiones, y todo eso tiene que ver con el materialismo. Por eso digo que no podemos vivir a medias tintas entre lo santo y lo profano, entre lo espiritual y lo material. No podemos afianzarnos en lo material.
no podemos confiar en lo material, más que en Dios, evidentemente. Porque sí, vivimos en un mundo en donde lo material es necesario, el trabajo, la economía, el dinero, las posesiones, pero en el caso de los laodicenses, y no voy a predicar de los laodicenses porque ya lo hice en su momento, pero le daban importancia a lo material más que a lo espiritual. Es un ejemplo que os pongo para que entendáis que nuestra vida cristiana se rige por lo espiritual. Que el fundamento de nuestra vida cristiana, si vacilamos, como los laodicenses, de ser cristianos, el fundamento de nuestra vida cristiana es la comunión, la relación con Dios a través de Jesucristo. La oración y el profundizar y el entender y en la palabra de Dios. Lo demás sobra. ¿Es importante? Bueno, pero la importancia, la que tenga que tener, siempre estando por debajo de lo verdaderamente importante que es Dios en nuestra vida. El Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 15, dice que Jesús les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Yo puedo tener un yate, yo puedo tener un Ferrari aparcado a la puerta de mi casa, que no tengo casa, tengo piso, pero bueno. Puedo tener, pero cuando parta de este mundo, y partiré porque todos nos vamos a ir, a todos nos llega la hora, el yate, el Ferrari y todo eso se va a quedar, y yo me voy a ir sin el yate, me voy a ir sin el Ferrari, y me voy a ir allí a presentarme delante de Dios. Pero solamente tu alma, tu espíritu, tu parte espiritual, porque la parte física va al cementerio. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente vale? Lo espiritual. Es realmente el fundamento de nuestra vida y de nuestra existencia. Si nosotros estamos vivos, es por el alma, no es porque tengamos tendones y nervios y tal. Eso es esta es la estructura para que nos podamos ver, ¿sabes? El cuerpo. Pero realmente eso no es lo que vale. Lo primero que vemos aquí es que, aunque pareciera que todo estaba bien y en aparente normalidad, había y se practicaba el trapicheo y el engaño en un lugar considerado por el mismo Dios como un lugar santo. Porque no solamente ya el hecho de que estaban allí los cambistas y los que vendían palomas, digo cambistas porque venían a Jerusalén personas de otras naciones, judíos también, que venían a adorar y ofrecer sacrificios a Jehová, y venían con monedas de sus países. Entonces había cambistas que engañaban a estos viajeros y le daban gato por liebre. Y a la hora de cambiar la moneda, se la cambiaban a un valor más bajo para que los mismos cambistas recibieran beneficio, robando de esa manera. Eso se practicaba. Lo mismo que los publicanos. Los publicanos eran recaudadores de impuestos, a los cuales eran judíos, que además cobraban a los judíos impuestos para Roma, pero cobraban más de lo que tenían que cobrar, y lo que sobraba se lo quedaban para ellos. Por eso estaban tan mal vistos los publicanos. Entonces, aquí Jesús entra, ve el panorama, y lo primero que piensa es que tiene que haber limpieza en ese lugar tan santo que está dedicado al culto al único Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos. Ahora bien, si lo aplicamos a nuestras vidas haciendo un símil, ¿eso qué significa? Pues significa que Dios en muchas ocasiones
tiene que hacer una limpieza en nuestra vida bastante profunda. En muchas ocasiones tiene que llegar el Espíritu Santo y coger, como Él cogió, un azote. Dice que la palabra, me parece que es en Juan, se fabricó un azote y empezó a tirar todas las mesas y empezó ahí a... Pues lo mismo tiene que hacer el Señor en nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay cosas en nuestra vida que no le gustan a Dios. Y lo mismo que los cambistas trapicheaban y hacían negocios sucios, también hay cosas sucias en nuestra vida. Porque no somos exactamente, no somos santos, puros y perfectos como llegaremos a ser cuando estemos en el cielo. Entonces, realmente tenemos que reconocer, porque si no seríamos pretenciosos, tenemos que reconocer que tenemos pecado. Como dice el apóstol Juan en la primera epístola, en su primera epístola, que lo vamos a leer, porque ahora no me acuerdo exactamente lo que dice. Algo así como que si negamos que tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y hacemos a Dios mentiroso. Necesitamos pedir perdón al Señor por nuestra vida en general. Si decimos que tenemos, en 1 Juan capítulo 1, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. No, este no es. Si decimos, el versículo 8, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pues claro que tenemos pecado. Y claro que la actitud correcta es que deseemos que Dios haga una limpieza en nosotros. Eso tiene que ser un deseo que parte de nuestro corazón. Porque a Dios además le agrada ese deseo. No juegues con los santos. En el versículo 13 dice, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. La voluntad de Dios en nuestras vidas es que nosotros seamos santos, no, santificados, porque santos ya somos. O sea, santo significa apartado para Dios. Y en el momento en que tú entregaste tu vida a Cristo, eres santo. No quiere decir que seas perfecto, como hemos visto antes. Pero eres santo o santa. Pero sí es cierto que durante todo nuestro peregrinaje en la tierra debemos de ir a más en el proceso de santificación. Y eso no lo hacemos nosotros, eso es una obra de Dios. Es el Espíritu Santo. El Levítico capítulo 20, versículo 7, dice, santificaos pues y sed santos, porque yo soy Jehová vuestro Dios. O sea, si nuestro Dios es santo, nosotros que somos sus hijos, tenemos que ser santos. Porque a Dios no le agrada lo contrario. Porque le ofendemos. Le ofendemos verdaderamente. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Nuestra santificación. Creo que en 2 Corintios capítulo 7, si no me equivoco, habla también del proceso de santificación que tenemos que realizar. Claro, nosotros también ponemos de nuestra parte, no es todo obra del Espíritu Santo, no es todo obra de Dios. Nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. 2 Corintios. He pasado. Es que este versículo no lo tenía apuntado, pero me he acordado ahora.
Sí, el versículo 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor. No quiere decir que tengamos miedo a Dios, sino respeto a Dios. O sea, reverencia sería la palabra más exacta. Y luego seguimos viendo en este pasaje que después de que Jesús liase todo lo que dio, tirando la mesa de los cambistas, con el azote, dice que en el versículo 14 vinieron a él en el templo, en el mismo templo, vinieron ciegos, vinieron cojos y los sanó. O sea, vino lo más vil de la sociedad, del mundo, los que tenían problemas, los que estaban desahuciados, no los ricos, los poderosos o los que tenían riquezas o los que vivían bien. Iban a Jesús las personas realmente necesitadas. Y dice que Jesús sanó a todos, porque Jesús hacía milagros. Y Jesús sigue haciendo milagros. No es algo del ayer, no es algo que fuese una característica del Jesús histórico que estuvo hace 2000 años aquí. Es algo del hoy, porque Jesús sigue obrando, vemos su mano aún, con poder. Entonces, en nuestra situación, aplicándolo a nuestra vida, ¿nos sentimos enfermos? Ya no digo ciegos o cojos, porque a lo mejor es otra cosa, pero desahuciados. ¿Nos sentimos creyendo que no podemos seguir adelante? Porque si piensas así es una mentira del diablo. ¿Nos sentimos sin fuerzas? Bueno, sí, en ocasiones sí. No somos de hierro, somos de carne y hueso. Si yo me hago un corte aquí, sale sangre. Porque nuestra naturaleza es humana, no somos robots, no somos estatuas de... Entonces muchas veces nos fallan las fuerzas. Pues es normal. Pero para eso está Dios. Para ayudarnos, para fortalecernos, para obrar. Dice en el versículo que vinieron a Él y el que a Él va no es desechado. O sea, tú cuando vas a Dios, Él no te va a desechar. Cuando tú vas a Cristo, Él no te va a dar la espalda ni va... No, al contrario. Siempre que se acuda a Él con una actitud de humildad y de perdón. Porque claro, evidentemente no podemos ir a Él con una actitud de orgullo, de prepotencia, de creer que tú eres más que Dios, de creer que tú sabes más que Dios. No podemos llegar a Dios exigiéndole, es que tú tienes que hacer esto, porque mira, soy bonito y tienes que hacer esto en mi vida. Tienes que cumplir este propósito, tienes que cumplir esta promesa. Pero ¿quién eres tú para exigirle a Dios cuando eres soberano? Cuando eres todopoderoso, eres el Rey, el Señor del universo. ¿Quién eres tú? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Si polvo somos y al polvo volveremos. Más vulnerables que los seres humanos no hay nadie. ¿Quiénes somos nosotros para exigirle a Dios? Pero siempre tenemos que ir con la actitud correcta, sabiendo que Dios va a estar de tu parte y te va a escuchar, con una actitud de humildad y de perdón. Dice en Hebreos capítulo 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote, y se refería a Jesús de Nazaret, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea,
cuando Jesús estuvo entre nosotros, pues vivió en las mismas características físicas que todos nosotros. Tenía pelo, tenía piernas, también si se cortaba le salía sangre, también tenía necesidades, iba al baño, sudaba en verano, se tenía que abrigar en invierno porque pasaba frío, también comía y bebía. Igual que cada uno de nosotros, y también era tentado. Su misma naturaleza, su naturaleza humana, no divina, porque tenía dos naturalezas, la humana y la divina, pero su naturaleza humana era exactamente la misma que la nuestra. La única diferencia es que no pecó nunca, sino que ante las tentaciones que le venían, y muchas, tantas como a nosotros, en las tentaciones no cedía y nunca pecó. Nosotros sí pecamos. Nosotros sí que pecamos, pero Jesús nunca, porque Él era el Cordero perfecto, idóneo para ser sacrificado y de esa manera perdonar de una manera eficiente todos nuestros pecados. Por eso podemos acudir a Él, que Él te va a escuchar, que Él te va a comprender, pero siempre alrededor tuyo van a existir pues lo que yo llamo mojones verdes, ¿verdad? Molestos, personas que te van a criticar, porque luego dice la palabra en el versículo 15, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo Hosana al hijo de David, se indignaron. Eso eran los religiosos, eso eran los prepotentes de la época, los que creían que eran poderosos o que eran superiores a los cojos, a los ciegos, a los más débiles. Y entonces siempre hay personas que te van a criticar por ser cristiano, te van a criticar por venir a la iglesia, al templo, a la casa de Dios, te van a criticar por adorar a Dios, y si no son personas, pues son situaciones, porque no todos son personas, sino situaciones adversas que te van a molestar en medio del camino de santificación en el cual nosotros todos vamos en proceso. Situaciones adversas que van a intentar ponernos tropiezos, que te van a molestar en tu cometido de hacer la voluntad de nuestro Padre. La voluntad de nuestro Padre Dios, de nuestro Padre Creador. Dice el versículo 16: y le dijeron, ¿oyes lo que dicen estos? Pues claro, había allí, dice, unos muchachos, o sea, niños, jóvenes, jovencitos. Y estos muchachos decían, Hosana al hijo de David. Y los religiosos, que se creían más o se creían superiores a estos muchachitos, se indignaron y le dijeron a Jesús, ¿oyes a estos? ¿Pero qué les dijo Jesús en el versículo 16? ¿Nunca leísteis? Y esto es un versículo del Salmo 8. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? ¿Eso qué significa? Humildad. ¿Eso qué significa? Que si fuésemos como niños, todos aquí somos adultos, pero si fuésemos como niños seguramente creeríamos más a Dios, no en Dios sino a Dios, porque los niños creen mucho todo lo que Dios dice en su palabra. Lo creen a pie juntillas, más que los adultos, porque su razonamiento es más simplista que el de un adulto. Entonces, ¿cuál es la fe que tenemos que tener en este caso? La de un niño. De la boca de los que maman perfeccionaste la alabanza. O sea, es una alabanza más genuina, si cabe,
que la de un adulto, que en muchas ocasiones no creemos a Dios. El orgullo nos separa de Dios, pero no es el caso de los niños ni de los que maman, en los cuales es perfeccionada la alabanza a nuestro Dios, a nuestro Creador, a nuestro Padre Celestial. Entonces, aquí en esta tarde tenemos unos retos importantes a seguir, y es a poner nuestra fe como la fe de un niño, a que nuestra alabanza sea una alabanza como la de un niño hacia su Padre Dios, su Padre Creador. Tenemos el reto de pedirle a Dios que nos santifique en nuestro proceso, en esta vida. Y a lo mejor no es cuestión de un día ni de dos, no van, pero es algo que es Dios quien tiene que ir haciendo el trabajo en nosotros. Pero no pongamos orgullo en lugar de humildad. No pongamos orgullo en nuestra vida en lugar de humildad. Reconozcamos, como decía el apóstol Juan, reconozcamos que hemos pecado. Porque si no nos hacemos mentirosos, nos engañamos a nosotros mismos, perdón. Esa es la actitud correcta.